Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no?». Jesús les contesta: ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden él y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy vemos cómo se acercan a hacerle una pregunta a Jesús. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Jesús respondió: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Cuando ayunamos buscamos estar más cerca de Dios, nos hacemos más sensibles a su presencia, pero los discípulos no necesitaban hacer esto porque Jesús, que es el mismo Dios, estaba con ellos. Después de su respuesta, Jesús quiso dejarles un mensaje sobre el que reflexionaremos a partir de los siguientes 3 aspectos. Primero, somos odres viejos. Segundo, no se echa vino nuevo en odres viejos. Y tercero, el vino nuevo se contiene en odres nuevos. Primero, somos odres viejos. Un odre era una bolsa de cuero en la cual se fermentaba el vino. El vino nuevo se ponía en el odre nuevo. Los odres viejos no podían contener el vino nuevo porque se reventaban. Los discípulos de Juan y los fariseos eran como odres viejos, incapaces de contener el mensaje de Jesús, porque estaban aferrados a las viejas tradiciones, tal como les pasó también a los grupos religiosos de la época. Su sentimiento de superioridad y su propia posición sobre el conocimiento de la ley no les permitió ver el vino nuevo que traía Jesús. ¿Seguimos siendo odres viejos? Cuando comparamos nuestro caminar de fe con el de otras personas, cuando sentimos envidia por lo que otros hacen, cuando nos cerramos a aprender y a hacer lo que Jesús nos llama a hacer desde el amor, cuando aceptamos la verdad de Jesús a medias y a conveniencia, cuando cumplimos con las prácticas religiosas, pero nos falta amor con nuestra familia, cuando nos cerramos a nuestra idea de Dios y no damos apertura a conocer más de Él, allí somos odres viejos. Enrique fue criado en una familia católica por tradición, en la que las prácticas religiosas se veían como algo que se tenía que cumplir, sin comprender el por qué ni el para qué. Conforme fue creciendo y teniendo independencia, se fue retirando de sus prácticas religiosas y comenzó a hacerse una idea personal de Dios en su vida. Idea influenciada en parte por algunos videos y publicaciones en redes sociales que le llamaban la atención. Enrique se casó con Lorena bajo la Iglesia Católica. Él lo hizo más porque era la costumbre de ambas familias que por comprender profundamente el significado de este hermoso sacramento. Su primer inconveniente en el tema de la fe se dio cuando Lorena quiso ir a la Eucaristía con su esposo y le habló de la necesidad de ir juntos a la iglesia dominical. Allí Enrique se opuso rotundamente. Le habla a Lorena sobre su relación personal con Dios y la oración que hacía cada día. Le habló mal de los sacerdotes, de la iglesia y de la religión. Le dijo que no le encontraba sentido a ir a la misa porque Dios estaba en todas partes, que si quería fuera ella, pero que con él no contara para eso. Lorena sí lo hizo. Y durante los primeros años de su matrimonio asistió sola a la Eucaristía dominical. Ser odres viejos implica tener formas de pensar que no dan cabida para que Jesús entre en nuestro corazón, como le pasaba a Enrique.
quien quería imaginar un Dios a su propio acomodo, sin abrir su corazón para conocerlo más. Segundo, no se echa vino nuevo en odres viejos. Dice Jesús en el Evangelio, no se echa vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo revienta los odres viejos y se pierden el vino y los odres. Un buen mensaje no puede llegar a un corazón que no esté preparado para recibirlo. Así lo entendió Lorena desde el principio. Por eso nunca más confrontó a su esposo para que hiciera algo que él no quería. Sin embargo, con el mismo amor de siempre, no dejaba de asistir a la Eucaristía y mantenía su intimidad con Dios a través del sacramento de la reconciliación y la comunión permanente. A Enrique, por su parte, le disgustaba mucho cuando su esposa interrumpía sus planes los domingos para ir a misa. Pero cuando ella regresaba de su encuentro con Dios, Enrique notaba su paz y serenidad, algo que llamaba demasiado su atención. Uno que otro domingo, cuando Enrique no tenía nada que hacer, la acompañaba a la Eucaristía, pero allí su actitud no era la mejor. Se distraía, se quedaba dormido y criticaba en su interior a algunas personas o situaciones a su alrededor. Mientras Lorena salía renovada por el mensaje y su encuentro personal con Dios, Enrique salía criticando la duración de la misa y de mal genio algunas veces. Parecía como si hubieran asistido a celebraciones diferentes. No se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo se echa a perder. Y tercero, el vino nuevo se contiene en odres nuevos. Un día, en una Eucaristía, Lorena escucha el mensaje del sacerdote, quien decía que para seguir a Dios había que amarlo y que para poder amarlo había que conocerlo. En ese momento Lorena pensó en su esposo y sintió amor y compasión hacia él. Entendió que él no era culpable de su forma de ser y de percibir la iglesia, y comprendió que lo que le faltaba para amar y seguir a Jesús, como él nos lo enseñó, era conocerlo más. Pero, ¿cómo ayudarle a conocer más a Dios si él se rehusaba a hacerlo por tener sus propias opiniones? Pensaba ella. Lorena sabía que la mejor manera de conocer a Dios era a través de su palabra, pero hacer que Enrique leyera la Biblia no lo veía como una posibilidad real. ¿Qué hacer?, se preguntaba ella. Lorena comenzó a ser más intencional en su casa, escuchando música católica, y cada mañana, al preparar el desayuno, escuchaba desde su celular en altavoz la lectura y reflexión del Evangelio del día. Era imposible que Enrique, mientras esperaba el desayuno, no escuchara el mensaje de la palabra de Dios cada día. Este mensaje poco a poco comenzó a entrar en el corazón de Enrique, quien fue conociendo más de Jesús, de su vida y obra, de su mensaje de amor. Conoció sobre la Iglesia Universal que fundó, sobre la autoridad que dio a sus discípulos para perdonar pecados y sobre la hermosura y profundidad que tiene la Sagrada Comunión instituida por Jesús en su última cena. Enrique comenzó a acompañar a su esposa a la Eucaristía con mayor frecuencia, pero ahora era distinto. La misma capilla, el mismo sacerdote, la misma ceremonia, pero él comenzó a sentir una experiencia totalmente diferente. Ahora ponía más atención a las lecturas y a la explicación del sacerdote. Ahora encontraba mayor significado y sentido a cada parte de la Eucaristía. El continuar escuchando el Evangelio a diario y asistiendo a la Eucaristía dominical, poco a poco fue enamorando más y más a Enrique de Dios, amor que a la vez se fue manifestando en su vida y sus relaciones. Un domingo en la Eucaristía, Enrique comienza a vivir cada momento con total conciencia. Presenta su intención, pide perdón por sus pecados, glorifica a Dios, escucha su palabra, recibe la paz del Señor y escucha con atención las palabras del sacerdote al presentar el pan y el vino como el cuerpo y la sangre del Señor. Allí de rodillas, siendo consciente de la presencia de Jesús en la hostia consagrada, Enrique se queda contemplando tan sublime y hermoso acto de amor que tantas veces había pasado frente a él sin darse cuenta. Hoy Enrique y Lorena asisten a cada Eucaristía con total devoción y participan juntos de la Sagrada Comunión con Jesús. Después de Enrique haber tomado la decisión de volver al sacramento de la reconciliación,
Ahora Enrique es un odre nuevo que recibe el vino nuevo del mensaje de Jesús y lo guarda en su corazón. Oración. Amado Señor, hoy te damos gracias por el regalo de tu palabra. Permítenos, Señor, ser odres nuevos. Con tu Espíritu Santo limpia nuestra forma de pensar, limpia nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar, para que recibamos el vino nuevo, que es tu mensaje, con un corazón nuevo, limpio y agradecido. Danos el amor y la sabiduría para no juzgar a quienes aún no estén preparados para contener tu mensaje y enseñanza. Renuévanos cada día con tu amor y tu gracia para llenarnos más de ti. Y haznos también más conscientes de orar por nuestros hermanos, especialmente aquellos que se sienten desgastados, que han tratado de buscar plenitud y felicidad en el mundo y se han envejecido sus odres. Oramos por ellos también, para que cada día, Señor, seamos todos renovados en tu presencia y estar listos para recibir ese mensaje de paz y de amor. Amén. A todos y cada una de las personas que escuchan este evangelio, pedimos a Dios que los enamore cada vez más y más y más de nuestro Señor Jesús, para que se renueven sus odres y tengan la capacidad de recibir ese vino nuevo que nos da el Señor cada día con su palabra. Comparte este evangelio y sé un instrumento de Dios para que su palabra renueve más y más hogares. Dios los bendiga.